La hora de la velocidad llegó. Buenas tardes, empezó la hora de la velocidad, anteúltimo programa. Esa notición. La hora de la velocidad. Quien les habla, Leandro de Paolo, creador de este programa y también con la conducción, la producción y la operación técnica. ¡Qué laburo, eh! Y un ritmo fenomenal. Hoy es 22 de diciembre del año 2025 y es el anteúltimo programa, ya se los dije. Motores. Y vamos a empezar con noticias de la Fórmula 1 porque este programa se llama La Hora de la Velocidad. Yo soy Leandro de Paolo, ya saben. Vamos a empezar con noticias que tienen que ver con hombres rencorosos, si habré conocido y si hay en la vida, ¿eh? Vamos a ver a Helmut Marko, uno de los hombres más polémicos de la Fórmula 1 en estos últimos años. Tras Horner, Marko se desquita con Vettel y Red Bull. Helmut Marko aclara las cosas. A ver qué pasa con este hombre. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Vettel acepte un nuevo puesto dentro del equipo con el que el alemán ganó 4 títulos mundiales, el hombre de 82 años fue categórico. Lo dudo mucho, dijo. No tiene suficiente apoyo, sobre todo con su postura y, digamos, antimovilidad. Le costaría mucho imponerse. Entonces, cuando se sugirió que Vettel podría seguir concienciando al público sobre las causas ambientales durante las carreras como parte de un nuevo rol en Red Bull, Marko respondió sin rodeos, pero eso no mejoraría la eficiencia de los pilotos. El austríaco, que ahora puede decir lo que piensa, también admite que Vettel no tiene la estatura para su puesto, aunque lo imaginaba como posible sucesor durante la temporada. ¿Por qué Helmut Marko deja Red Bull? Sentí que algo se había perdido. Marko habló en profundidad en la televisión austríaca sobre los motivos por los que pone fin a su etapa en Red Bull. Estos son los coletazos de la salida de Helmut Marko, criticando a Vettel porque podría ser un hombre que ya conoce Red Bull y que podría ocupar un lugar de asesor. Y ya Helmut Marko se empezó a tirar contra todo aquel que pueda ocupar el rol que él alguna vez tuvo. Vamos a Red Bull, ¿qué más? Opinión. Este periodista se llama Luis Ramírez. ¿Cómo Checo Pérez ganó en el 2025 sin disputar una sola carrera? Sergio Pérez tomó un año sabático tras su salida de Red Bull y lo que parecía una temporada en el olvido se convirtió en un año donde su figura quedó restaurada en un paddock que al principio cayó en el juego de las palabras de Red Bull. Porque tenemos al equipo Red Bull con sus billetes que fue adornando diferentes medios de comunicación. Porque cuando vos tenés una empresa o un político que te pone billetes en tu empresa de medios de comunicación, te tirás a favor de ese político o de ese empresario. Entonces, Red Bull nos mintió muchas veces sobre Checo Pérez hasta que se empezaron a descubrir las verdades, hasta que la gente empezó a hablar, los damnificados. Por ejemplo, Pierre Gasly, que también fue parte de Red Bull. En una entrevista dice Pierre: no tenía apoyo por ningún lado, era un equipo enorme que le daba todo a Max Verstappen, pero yo arranqué con un ingeniero nuevo que venía de la Fórmula E y no tenía idea de la Fórmula 1, ese ingeniero que estaba con Pierre Gasly. La cosa era rarísima, la verdad es que no me pusieron las cosas fáciles para poder rendir. Intenté pelearla por mi cuenta porque quería, al fin y al cabo, para eso estoy ahí, para darlo todo. Pero yo tampoco estaba nada contento porque veía que no me dejaban mostrar de lo que soy capaz. ¿Qué más obtuvimos de esta entrevista? Dice: tras unos 6 meses compitiendo, Gasly volvió a ser bajado a Toro Rosso en esa época.
casi me quitó un peso de encima, admite. Su primera carrera de regreso fue el Gran Premio de Bélgica, que acabó siendo el fin de semana más duro de su vida, como era lógico. En el día de medios todas las preguntas fueron... Obviamente, a ver, Gasly con esto, en esta entrevista, está mostrando el ambiente tóxico que es haber estado en Red Bull, que duró pocas carreras, y Checo Pérez la verdad que tuvo gran paciencia, gran personalidad y duró años. Vamos a ver dos videos. Primero, a Checo Pérez en una de estas recientes entrevistas que dio. Lo vamos a escuchar hablando de su experiencia en Red Bull. Lo vamos a escuchar abierto a todo público. Y después vuelvo que les voy a mostrar otro video que tiene que ver con Red Bull, que ya no es el mismo equipo ganador de tantos años. Lo que pasó con Red Bull, al final yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? Porque estar en Red Bull en las condiciones en las que estaba fue muy demandante, ¿no? Y todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas, porque es un auto muy complejo de manejar, que constantemente te estás adaptando entonces estar así como deportista, como piloto, es un reto mentalmente muy desgastante, y muchas veces tener a todo el equipo en contra, criticándote en los medios, porque hay muchas cosas detrás, políticas que no se veían. Entonces cuando bueno, llegamos a un acuerdo y nos separamos, yo sabía, me acuerdo que cuando estaba con Cristian ya despidiéndome, le digo, mira, muchas gracias por todo y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo, y así ha sido, ¿no? Entonces ahora todo el mundo se da cuenta del gran trabajo que hice durante todos esos años, y tiene todavía más mérito, ¿no? lo que logré ahí. Entonces te diría que sí, el golpe mucho más fuerte fue el McLaren. Estabas mucho más maduro, mucho más certero de lo que ibas a hacer con Red Bull. Aparte le sacaste una buena lana y eso está todo. Me pagaron un buen sabático. Bueno, ahí estaba entonces Checo Pérez hablando también, coincidiendo con lo que ha dicho Pierre Gasly en otra de las entrevistas. Y ahí estaba todo lo que era el ambiente de Red Bull, que no era algo que... un ambiente sano de trabajo. Era todo presión, era todo favoritismo hacia Verstappen. El segundo piloto sufría un montón porque le daban todo para que sea el sparring del boxeador principal, como en el boxeo. Y habló de Christian Horner, que Checo Pérez le habló y le dijo, mirá, lo lamento por el que llegue acá dentro de... o sea, después de mí. Y realmente es lo que pasó. Y Christian Horner, ¿por qué se fue? La investigación interna lo dejó sin blindaje. Red Bull necesitaba limpiar la imagen antes de la nueva era con Ford. ¿A dónde fue? A ningún lado, pero sigue buscando impacto en Red Bull. Sin Horner, Red Bull perdió esa cara corporativa y se centró más en el rendimiento operativo. O sea, básicamente Red Bull se centró en Verstappen, en que el auto funcione, en poder ganar el campeonato de pilotos. Pusieron todas sus fichas, todo su presupuesto en tener un auto que le dé el campeonato de pilotos a Verstappen en el 2025, y fracasaron. Entonces Verstappen el año pasado se fue a competir a otra categoría. Se prepara para las 24 horas de Nürburgring, que serán del 14 al 17 de mayo de 2026. La número 54 edición, organizada por ADAC Nordheim. Y Max Verstappen, ahora que ya está de vacaciones junto a los demás pilotos, recientemente hizo un test en el circuito de Estoril, en Portugal, con la escudería Chusis de la categoría NLS. Con este auto precisamente, y ahí está,
Verstappen va a competir en el 2026 en esta categoría de resistencia, pero es una categoría local, es una categoría regional, no es una categoría internacional como la que compitió, por ejemplo, Fernando Alonso hace muchos años, cuando ese McLaren en el que él participaba no rendía lo suficiente. Finalmente se decidió por usar el número 3. Ya no será el 33, sino que Verstappen este próximo año tendrá el número 3. Entonces en 2026, así lo anunció Red Bull, Verstappen va a tener un nuevo distintivo relacionado con un número. Vamos a ver ahora un video que tiene que ver con lo que probablemente le pase al equipo Red Bull, en el cual está Verstappen. Vamos a ver un video que tiene que ver con la posible caída de Red Bull para el año 2026, algo que ya se los vengo diciendo hace bastante. ¿Por qué muchos creen que estamos viendo el inicio del fin de Red Bull? Hace apenas un par de años, Red Bull era una máquina perfecta, dominante, estable y con un proyecto que parecía intocable. Pero esa estructura se ha ido desarmando pieza por pieza y rápido. El primer golpe llegó con la salida del arquitecto máximo del éxito, Adrian Newey, el hombre que diseñó algunos de los autos más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Después, la decisión que rompió a millones de aficionados. Checo Pérez no fue renovado, cerrando una era clave para el equipo. También, la salida de Christian Horner marcó otro golpe duro para Red Bull, perdiendo al líder que los guió durante casi 2 décadas. Y luego llegó lo más reciente, la salida de Helmut Marko. Marcaría un punto de quiebre histórico dentro de Red Bull. Marko no solo era asesor deportivo, era el arquitecto silencioso detrás del proyecto, el hombre que fichó a Max Verstappen con apenas 16 años y que moldeó al programa de jóvenes pilotos más exitoso de la Fórmula 1 moderna. Su ausencia significaría el final de una era en la que Red Bull construyó campeonatos, descubrió talentos y formó uno de los equipos más dominantes de la historia reciente. Una estructura sin Marko, tras la marcha de figuras como Adrian Newey y la salida de Christian Horner en este escenario, dejaría a Verstappen como el último pilar de aquel imperio que parecía indestructible. Así que hoy, del Red Bull que lo ganó todo, solo queda Max Verstappen como el último pilar intacto. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo una simple transición o el comienzo del declive del gigante que dominó la Fórmula 1? de la velocidad Checo. Bueno, ahí estaba entonces el análisis, lo que podría ser el destino de Red Bull después de que se le han ido tantas figuras y bueno, es un poco la justicia que también le llega a Red Bull. Hizo el esfuerzo, invirtió muchísimo dinero, sin embargo no han tenido el rédito que buscaban. Y a propósito, ¿cómo quedan los pilotos y sus números? Lando Norris deja el 4 y ahora va a tener el número 1 por ser el campeón. Los demás pilotos, como ven en pantalla, van a tener los mismos números. Max Verstappen es el otro que hace el cambio con el número 3. Ahí lo tienen. Y esta otra placa también tenemos a Arvid Lindblad para Racing Bulls, que va a entrar con el número 41, piloto rookie nuevo, el único rookie este año, 2026. Colapinto seguirá con el 43, Sergio Checo Pérez con el 11, seguirá así, y Valtteri Bottas vuelve con el 77. Entonces, todos estos son los números, ahí los tenemos en una placa. Tenemos la posibilidad de saber qué está pasando con Cadillac, porque Checo Pérez está en su nuevo equipo y tenemos esta noticia: Cadillac y Alpine superan los crash test para la Fórmula 1 2026. El primer Cadillac de la historia de la Fórmula 1 ha superado los crash test.
reglamentarios, un paso que está lejos de ser menor de cara a 2026 y más aún para una escudería nueva. Alpine hizo lo propio con su nuevo coche, o sea, fíjense cómo ya nos vamos enterando de que los equipos están probando los autos nuevos y superan pruebas reglamentarias. Y ahora tenemos las voces que eligió guiar a Checo Pérez y Valtteri Bottas, sus ingenieros. Checo Pérez va a tener ingeniero. Al fin, esto también es justicia a favor de Checo Pérez. Carlo Pacetti, para Checo, experiencia previa, ingeniero de rendimiento senior en Aston Martin y Racing Point. Dato clave, ha trabajado con Checo, conoce su estilo, su feedback y hay buena comunicación. Habilidad, comunicación técnica con pilotos, análisis de rendimiento y soporte en decisiones de carrera. Bueno, Carlo Pacetti estuvo en Racing Point, un equipo de hace unos años en el cual Checo Pérez también formó parte antes de ir a Red Bull. Otro ingeniero, John Howard, el de Bottas. Experiencia previa, en 2010 estuvo en Renault y Alpine y se mantuvo 15 años en roles técnicos. Dato clave, fue ingeniero de carrera de Pierre Gasly. Habilidad, fuerte en estrategia de carrera, gestión de datos y respuesta rápida en pista. Así que Valtteri Bottas también tiene un ingeniero con experiencia. Interesantísimo. Y ya les hablé de Red Bull, les hablé de Cadillac. Y ahora vamos a ver otro video. En este caso, algo interesante. Cómo evolucionaron los volantes a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Veamos. ¿Sabías que el volante de un F1 antes era solo un volante? Sí, un círculo de madera gigante que parecía más un plato de comedor con 3 palitos que algo sacado de la cima del automovilismo. En los 50 era redondo, gigante, y necesitabas fuerza de Hulk para moverlo. ¿Por qué? Porque no existía la dirección asistida, y tenías que luchar contra el coche como si te debiera dinero. Luego en los 60 y 70, el volante se hizo más pequeño porque el motor se fue para atrás y las cabinas se achicaron más. Y ojo, aparecieron los primeros botones, aunque eran más para apagar el coche que para hacer magia. En los 80 llegó la electrónica y la locura. Botones para la radio, un botón de boost. Y claro, la palanca de cambios dijo adiós porque aparecieron las levas. Ya en los 90 se volvió una computadora. Pantallas, luces, limitador de pits, más botones que un control de TV pirata. El volante pasó de girar a tener más funciones que tu celular. Hoy día un volante pesa 1,3 kilos, cuesta como un departamento en Latinoamérica y tiene tantos botones que si tocas el equivocado puedes activar el modo autodestrucción. Literalmente, cada piloto tiene su propio diseño personalizado, porque nadie quiere ser el tipo que en vez de activar el DRS, prende el limpia parabrisas. Así que la próxima vez que digas, yo también quiero correr en F1, primero aprende a usar ese joystick, campeón. Bueno, ahí está entonces, fíjense cómo han evolucionado los volantes y ahora todo el mundo tiene la posibilidad de manejar un simulador y sentir un poco lo que es la Fórmula 1. Ahora vamos a la actualidad de Alpine. Les había dicho que el crash test es algo que superó Cadillac y también Alpine. Entonces esta noticia tiene que ver con Alpine, equipo que anunció públicamente haber superado con éxito los crash test a comienzos del mes, a comienzos de diciembre, ya. O sea, estamos casi llegando a final de diciembre y ya empezaron a laburar y a probar el auto nuevo en diciembre, cuyo nuevo monoplaza diseñado en Enstone ahora contará con un motor cliente Mercedes. Creo que hemos hecho todo lo que había que hacer, indicó Steve Nielsen, director del equipo, en ocasión del Gran Premio de Abu Dhabi. El chasis ha superado los crash tests, es más ligero, más sólido, es bonito, pero cada equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente marca la diferencia, como todos saben, es lo que ocurre en la pista. Bueno, eso es lo que viene trabajando Alpine, que se los he dicho varias veces. Dejó de lado el desarrollo del auto del año 2025, por eso a Colapinto siempre lo veíamos atrás y que él renegaba con el auto y decía, no dobla, gasta mucho las gomas, el motor no empuja. Todo eso lo sufrió Colapinto junto a Gasly porque no había desarrollo de partes del auto, un mejor piso, un mejor alerón, una mejor
composición aerodinámica o de suspensiones, lo que sea. Los demás equipos sí estuvieron haciendo piezas nuevas, etcétera, con el túnel de viento, desarrollando el auto de 2025, y el que más lo hizo fue Red Bull. McLaren paró en algún momento unos meses antes y vio que eso ya le alcanzaba y bueno, llegaron justo. Entonces ahora todo ese tiempo y recursos que los equipos tardaron e invirtieron en el desarrollo del año 2025, bueno, esa ventaja la tiene Alpine, que todo el desarrollo está puesto en el año 2026, en el modelo. Colapinto reveló detalles de su vida en la Fórmula 1, el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino. El piloto de 22 años se encuentra de vacaciones en su tierra, en Argentina, está con nosotros en Argentina. Y brindó una charla en la que hizo hincapié en importantes puntos de su trabajo en la máxima. Estoy contento de volver a la Argentina, fue un año duro, un largo año, y volver acá al país con los amigos y la familia se disfruta. Cuando era chiquito los veía a ellos correr, pelear por campeonatos, carreras. Por otro lado, eso es lo que siempre soñé, para mí primero y después para el país. Por todo lo que se generó, es increíble estar en la Fórmula 1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar un Fórmula 1 y tener la chance de estar ahí, lo que veía por la tele. No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez o Fernando, que era lo más cercano a nosotros y era el que bancaba. Para mí lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a tantos chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país. Sé lo que están haciendo y están metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace unos años. La conciencia que tiene Colapinto realmente sabe que él es una figura que está expuesta y que realmente muchos lo ven. ¿Qué más dice esto? Estoy participando en el auto de Alpine 2026, pero lógicamente todavía no lo probé en pista, solo en un simulador. Estamos trabajando mucho con el equipo para tener un buen año. Hay muchos cambios en el equipo, en la estructura, y creo que todo es para positivo. Hay que ver qué pasa en enero y ver cómo están los otros equipos. Es un poco difícil cuantificar la performance porque no sabemos cómo están los demás. Sabemos que nosotros mejoramos respecto a este año con los problemas que teníamos, que estamos yendo en la dirección correcta, pero no sabemos dónde están los demás. En el simulador se siente mejor el auto, cambió mucho. El motor es 50-50, 50 combustión, 50 eléctrico. Este año, en el 2025, era 85 combustión, 15 eléctrico. Entonces hay una parte muy grande eléctrica y eso va a ser difícil de manejar para los equipos y los pilotos. Creo que va a ser una técnica de manejo un poco diferente, habrá que adaptarse, es un cambio para todos. Viene bien un poco de aire nuevo, sobre todo cuando tuvimos un año malo. Con ganas todos en la fábrica, están con ganas de empezar el año. Es un auto que va a tener mucha menos carga que el de este año. Hay que ver cómo funciona. Vamos a tener esa batería hasta el final de la recta, que vamos a tener que ahorrar mucha batería. Al final es igual para todos. Mientras estemos competitivos, está bien. ¿Qué más dice Colapinto en esta nota? A mi manejo no sé cómo se va a adaptar. Es difícil saberlo porque no lo probé en pista. Cuando lo haga voy a terminar de comprender muchas cosas. Espero acomodarlo a mi estilo y que sea lo más rápido posible. Tengo ganas de ver qué pasa porque el manejo va a ser muy distinto. La parte de la energía eléctrica es muy importante. Entonces la conducción se va a basar en maximizar el motor eléctrico. Hay que levantar antes de la curva, frenar con más anticipación. Hay muchas variables. Las presiones y todo eso son difíciles de manejar, especialmente en las primeras temporadas. Colapinto, totalmente sincero y tiene muchas expectativas, tienen esperanzas, tanto él como el equipo Alpine, por lo que les contaba, porque muchos sufrieron en el 2025 para poner todo ese desarrollo, ese presupuesto, esas nuevas piezas, ese nuevo auto que sea el mejor en 2026, la mejor versión de Alpine. El dato oculto que deja a Colapinto por encima de Gasly y sorprendió a toda la Fórmula 1.
Un análisis de Delta Data reveló que Franco Colapinto fue más rápido que Pierre Gasly en 9 de las 11 carreras que compartieron en Alpine. El argentino logró mejor ritmo en aire limpio y se consolida para seguir en Fórmula 1 en 2026. Bueno, fíjense esto que muchas veces se los he contado, el tema del ritmo de carrera en aire limpio, es decir, el tiempo de vuelta de un piloto en una carrera con aire limpio, es decir, sin que haya otro auto adelante. Realmente es algo muy positivo que está sintiendo el equipo Alpine. Y vamos con otro video ahora. Este video que tiene que ver con la fibra de carbono y por qué la Fórmula 1 usa la fibra de carbono en sus monoplazas. Y después sigo, que tengo mucho más de Alpine y de la Fórmula 1. ¿Preguntado por qué un Fórmula 1 está cubierto casi por completo de fibra de carbono? La fibra de carbono es el material más importante de la Fórmula 1. Literalmente, sin ella, la F1, como la conocemos, no existiría. Este material es increíblemente ligero, pero más resistente que el acero. Gracias a él, los monoplazas pueden pesar solo 798 kilogramos y aún así soportar impactos de más de 60 G sin destruirse. El chasis, los alerones, el piso, los pontones, la carrocería y hasta el volante están hechos de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque permite construir autos rápidos, rígidos y aerodinámicos, pero sobre todo seguros. Ahora imagina que la fibra de carbono no existiera. Los autos tendrían que hacerse de aluminio o acero. Serían más pesados, más lentos, mucho menos aerodinámicos. Y en un choque, la estructura no absorbería la energía igual. Los pilotos estarían en muchísimo más riesgo. Dato curioso, un chasis de F1 tiene más de 30 capas de fibra de carbono, todas cortadas a mano y colocadas en patrones exactos. Fabricar uno puede costar más de $1 millón. Y otro dato, cuando ves que un coche explota en 1000 pedazos en un accidente, eso es bueno. La fibra de carbono está diseñada para romperse y disipar la energía lejos del piloto. ¿Quieres que te haga un video explicando cómo se fabrica exactamente un chasis de fibra de carbono en F1? Bueno, ahí estaba entonces la explicación de lo que es la fibra de carbono. El material más resistente, que es con el que se construyen los autos de Fórmula 1, y también más liviano. Impresionante la tecnología que se usa en la Fórmula 1. Seguimos con Alpine. Fíjense esta noticia. Mientras Franco Colapinto es elogiado por Briatore, Pierre Gasly reveló su gran sueño con Alpine en la Fórmula 1. El piloto francés tiene un objetivo por cumplir en la categoría y se esperanza de poder conseguirlo con las nuevas regulaciones. A ver, veamos cuál es el sueño de Pierre Gasly. La expectativa está puesta en el 2026, con un nuevo reglamento, un auto diseñado desde cero y con Mercedes como motorista. Todos factores que señalan que Alpine podría llegar a ser competitivo por primera vez en mucho tiempo y algo que genera cierta ilusión en Pierre Gasly, quien todavía tiene una cuenta pendiente, ser campeón y con Alpine. Fíjense lo que quiere Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto. Campeón del mundo de F1 y con Alpine, contestó Gasly en una entrevista con la F1 TV al ser consultado por su principal objetivo por cumplir dentro del automovilismo. El francés fue oficializado como piloto de la escudería hasta 2028 inclusive, por lo que será el primer piloto por delante de Franco Colapinto que cerró un acuerdo de una temporada para 2026. Briatore destacó a Colapinto y lo puso a la altura de Gasly. Con la temporada ya terminada y a modo de balance de fin de año, Flavio Briatore se pronunció sobre el trabajo realizado por Franco Colapinto y lo elogió a pesar de no haber sumado puntos en todo el año y hasta llegó a ponerlo a la altura de Pierre Gasly. Bueno, esto es algo que a Pierre Gasly no lo entusiasma. Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. En los últimos meses su madurez cambió por completo, destacó Briatore. Entiende lo que hace con el equipo, con los ingenieros. Realmente me sorprendió, añadió. Si ves
las últimas carreras, no tuvo accidentes y manejó muy bien, manifestó Flavio sobre Franco. Estuvo muy cerca, 2 décimas arriba, 2 décimas abajo de Pierre. Agregó en comparación con Gasly, el piloto más importante de Alpine, según este medio. Inmediatamente más tarde, el asesor ejecutivo de Alpine volvió a hacer referencia a lo que vivió el oriundo de Pilar. Al principio tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño, deslizó en primera instancia. Seguía apostando por él y hoy en día todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre, completó tajantemente Flavio Briatore. Entonces, como les digo, ya tenemos un apoyo notorio de Briatore que hace que nosotros estemos más entusiasmados, los que miramos la Fórmula 1, los que somos argentinos y los que somos hinchas de Franco Colapinto. Más noticias de Alpine. Gasly, Alpine al 100% en todo lo previsto para 2026. Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, incluso por nuestra parte. Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis, Alpine tiene a David Sánchez, el creativo, el gurú, dicen, de Alpine. A nivel motor, Alpine ahora va a calzar un motor Mercedes. Y tenemos ventajas de ciertos equipos. Acuérdense que los equipos que salen entre los primeros lugares en el campeonato de equipos del 2025 son los que menos horas de túnel de viento van a tener. Entonces, Alpine, que quedó último, tiene 115% de horas de túnel de viento y piezas FD. Entonces va a tener más ventaja para hacer más piezas FD, para hacer más piezas de invenciones, nuevos alerones, nuevas partes. Tiene 368 tandas de túnel de viento, lo mismo que Cadillac, que es nuevo, que ingresa con la misma cantidad de horas y tandas y piezas FD que el último clasificado. 115% tiene Cadillac. Un rival de Alpine podría ser Williams, que es un equipo que va a tener el mismo motor que Alpine, Mercedes, y no está entre los punteros, está en zona media. Entonces Alpine 115% y Williams 90%, o sea 288 tandas. Ahí Alpine podría estar peleando cabeza a cabeza con Williams. Si Williams quedó quinto el campeonato pasado, bueno, podríamos ver a Aston Martin peleando con Williams. Racing Bulls, por ejemplo, que va a tener motor Red Bull Ford Powertrains, que no se sabe cómo va a salir ese motor, tiene 95%. Tiene 304 tandas. Y Alpine tiene 115%, 368 tandas. Racing Bulls es otro equipo que Alpine tal vez le pueda pelear cabeza a cabeza. Haas y Audi, que quedaron arriba de Alpine, bueno, también son equipos que les puede pelear cabeza a cabeza. Porque no se ve tanto desarrollo en esos equipos con, en realidad, figuras como tiene Alpine, por ejemplo, o tiene Aston Martin, que Aston Martin va a estar, me parece, para pelear entre los primeros lugares. Esta noticia dice: clasificación, Gasly 13 veces arriba y Colapinto 5 veces arriba. En España el monoplaza dejó tirado a Colapinto, luchando en tiempos similares a los de Gasly. En España no pudo pelear, no pudo hacer absolutamente nada en clasificación. Posición de carrera, 11 Gasly, 7 Colapinto. En las dos últimas carreras, Colapinto justo detrás de Gasly, y Gasly salvado del sobrepaso por banderas azules, indicado por la propia escudería en su recap tras el fin de semana. Nota: ritmo en aire limpio favorable al rookie, claramente en los últimos 9 grandes premios, la media
Gestión de carrera y neumáticos de Colapinto sobresaliente. Mejores qualis versus uno de los mejores del mundo, su compañero Gasly. Bueno, Colapinto le ha ganado a uno de los mejores clasificadores del mundo en la Fórmula 1, que con un auto que fue claramente inferior, fíjense que Gasly ha entrado en Q3, ha dejado atrás a la mitad del pelotón con un auto inferior. Gasly demostró más de una vez que es uno de los mejores clasificadores del mundo por estos datos. Consumar sus grandes sensaciones en control de carrera. Bueno, Colapinto estuvo dando batallas y muy cerca de los puntos con un auto claramente inferior. Y nivel de puntos no muy inferior al de Gasly. Ejemplo 2024 Norris versus Piastri. Bueno, Gasly tuvo poquitos puntos, 20, y Colapinto no sumó, y esto no es gran diferencia. Así que son las cosas que vamos teniendo en esta Fórmula 1 que es tan cambiante. Vamos a ver un video que tiene que ver con cómo respira un piloto dentro de un Fórmula 1, que ellos manejan una distancia de 300 kilómetros, están con esos trajes, esas protecciones. ¿Cómo hacen para respirar? A ver, veamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo respira un piloto dentro del casco, soportando 60 grados Celsius y fuerzas de hasta 6G? La respuesta te va a sorprender. Aunque parezca un casco totalmente sellado, en realidad está diseñado para que el piloto pueda respirar y mantenerse fresco en uno de los entornos más extremos del deporte. Los cascos de Fórmula 1 tienen canales internos de ventilación que permiten que entre aire desde el exterior y llegue directo a la nariz, la boca y la parte superior de la cabeza. Sin eso, el piloto se sofocaría en minutos. En circuitos calurosos como Qatar o Singapur, los equipos conectan un tubo externo de aire frío al casco mientras el piloto espera en la parrilla. Ese aire entra por los conductos y ayuda a bajar la temperatura antes de que empiece la carrera. Pero una vez se apagan las luces, ese sistema se desconecta. Para evitar que el visor se empañe, el casco usa un recubrimiento anti-fog y un flujo de aire constante que mantiene la visera limpia, incluso cuando el piloto está sudando como loco. Y para colmo, las fuerzas G hacen que respirar sea más difícil. Por eso los pilotos entrenan técnicas de respiración controlada, exhalar en frenadas fuertes, respirar corto en curvas rápidas y mantener el diafragma estable para no marearse. ¿Quieres que te explique cómo ven los pilotos a 300 kilómetros por hora y cómo entrenan sus ojos para reaccionar tan rápido? Te va a sorprender. Bueno, ahí estaba este video explicativo de cómo un piloto respira adentro de un auto de Fórmula 1, estando manejando, y realmente esto es tremendo, porque ¿cómo hacen? Hay que ser, no sé, hay que ser muy habilidoso para estar pendiente de tantas cosas, estar en ese traje como si fuera un astronauta. Es impresionante realmente lo que hacen los pilotos de Fórmula 1. Vamos a ver otro video ahora que tiene que ver con el traje del piloto, porque ya vimos cómo respira. Vamos a ver cómo es el traje de un piloto de Fórmula 1. Es pura tecnología. El Chapu Díaz, periodista de México. 50 años pasaron en la Fórmula 1 para que pasáramos de esto a esto en la seguridad de los pilotos. Aquí te cuento 5 diferencias. Este era algodón con baja resistencia al fuego. Era una trampa mortal. Cada vez que salías a pista te la jugabas. Y este es de una tela llamada Nomex resistente al fuego. Antes los trajes de los pilotos eran de 2 piezas y esto hacía que se le pudiera meter el fuego por abajo. Ahora son solamente una pieza. Estos, a pesar de que eran de algodón, eran bastante gruesos y pesados. En cambio los de ahora son mucho más ligeros. El traje completo pesa 1,5 kilos. La frescura es algo
algo que también cambió en estos 50 años. Los trajes de ahora están diseñados para que los pilotos puedan correr incluso en temperaturas como las de Singapur. Y por último, los trajes de antes, como podemos ver, eran muy simples. En cambio, los de ahorita tienen aditamentos como estas sombreras que ayudan a extraer a los pilotos en caso de un accidente. Actualmente hay 4 marcas que hacen trajes para la máxima categoría y han contribuido a desarrollar trajes tan seguros. Está Sparco, Alpinestar, Puma y OMP. Ahora platícame tú en los comentarios cuál es tu traje favorito de piloto de la Fórmula 1. Seguimos con la hora de la velocidad y bueno, ahí estaba entonces el Chapu Díaz de México, contaba cómo es un traje de un piloto de Fórmula 1, la tecnología, lo liviano que es y que los cubre por completo, cosa que hace unos años esto no sucedía. El terrible 2025 que Alpine podría tener un beneficio oculto. Dice, existe la posibilidad, y el equipo se ha vuelto tan falto de credibilidad en los últimos años debido a sus pobres actuaciones y a su liderazgo de puertas giratorias que no se puede dar por sentado, dice esta noticia. Esto se debe a que quizás más que cualquier otro equipo en la parrilla apostó todo por el desarrollo para 2026, declaró el director técnico David Sánchez a The Race. La suspensión delantera y trasera no estaban en muy buen estado, así que lo ideal habríamos modernizado ambos. Pero considerando los recursos que podíamos dedicar ante la montaña de trabajo del 2026, pensamos modernizar solo un extremo del coche. En 1924 el coche tenía una tracción bastante limitada, así que decidimos renovar la parte trasera. En la presentación del coche de 1925 presentamos mejoras en la aerodinámica y una nueva suspensión trasera que buscaba mejorar la tracción combinada. Todo lo demás se mantuvo igual. No hubo solución a los problemas de Alpine, principalmente porque eran consecuencia necesaria para la decisión de centrarse plenamente en 2026. A finales de enero el desarrollo del coche de 2025 se interrumpió. Fíjense desde hace cuánto que no desarrollan el Alpine que manejó Colapinto el año pasado. Desde enero del año pasado no lo desarrollaron más. O sea que estuvo con un auto congelado Alpine, el Alpine de Franco Colapinto. Nuestra estrategia en 2025 era básicamente invertir lo máximo posible, lo antes posible, en el coche de 2026. Porque para intentar dar ese paso adelante y erradicar muchas limitaciones fundamentales que llevan tiempo a desarrollar, teníamos que empezar pronto. La parrilla en su conjunto estaba más ajustada de lo previsto. Saberlo no habría cambiado la estrategia, pero significó que Alpine tuvo que recalibrar sus expectativas, pasando a ser una fuerza en la zona media, a resignarse a estar destinado al último puesto. En las primeras carreras era bastante evidente que la parrilla estaba muy reñida, mucho más de lo esperado, afirma Sánchez. Ha habido una convergencia. Estábamos un poco retrasados con nuestra unidad de potencia, sobre todo en pistas de alta tensión. En cuanto al desarrollo, la correlación ha sido bastante buena, afirma Sánchez. No hemos encontrado ni más ni menos de lo esperado, ni con el nuevo coche ni con el paquete de mejoras. En ese sentido, sabíamos que lo que íbamos a conseguir y eso nos da la esperanza de que lo hagamos el próximo año para mejorar las limitaciones restantes, nos dé resultados que buscábamos, así que probablemente sea un buen momento para estar en el equipo. Y fíjense estas definiciones de David Sánchez, el diseñador de Alpine. Lo inesperado fue ver a algunos equipos retrasar tanto su desarrollo durante la temporada. Algunos incluso llegaron a Austin, Texas con un paquete enorme y pensé, wow, qué interesante. Red Bull, Haas y algunos otros siguieron llegando con mejoras. Y él dice, qué interesante, claro, porque ahí vio él, en Austin, Texas, que esos equipos estaban perdiendo el tiempo, estaban perdiendo recursos en un auto que ya iba a dejar de ser útil a fin de año, en vez de ponerlo en el 2026. Esto es un motivo de aliento para Alpine. Todos los equipos en mayor o en menor medida se centraron en el desarrollo de 2026 en lugar de 2025, pero el alcance de esto varió. Cualquier recurso empleado para mejorar el coche de 2025, sobre todo en lo que respecta a las limitadas pruebas aerodinámicas, inevitablemente supone un avance para 2026.
Y seguimos con más de lo que están diciendo los integrantes de Alpine. Todo esto lo dijo David Sánchez, el diseñador, y ahora vamos con palabras de Steve Nielsen, el team principal. En una entrevista a The Race, dijo: cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año poniendo una nueva mejora en el coche de Austin, pienso, vaya, eso los va a hacer subir, dijo Nielsen. O sea, ahí está viendo Nielsen que Alpine probablemente quede adelante de Haas en el 2026. Dado que los túneles de viento de los equipos son prácticamente idénticos y operan con los mismos sistemas, pasan por los mismos procesos. Es una iteración lenta con miles de pruebas diferentes que buscan las soluciones adecuadas. Normalmente todos tenemos una línea que va por el mismo camino. Cuanto antes te subas a ella y la inicies, más rápido progresarás. Llegar tan tarde, porque todos tenemos recursos muy similares, será, espero, una penalización para ellos. En Bahrein, las pruebas del año 2026, cuando todos hagamos las tandas largas, haremos los cálculos y luego veremos. Sin embargo, no está garantizado que los recursos adicionales obtenidos mediante la combinación de las asignaciones de ATR y la estrategia de desarrollo de Alpine se traduzcan en un mayor rendimiento con el automóvil de 2026 que con sus rivales. Esto ha creado una oportunidad para Alpine. La pregunta que el equipo debe responder ahora, y que solo puede hacerlo con su competitividad en 2026, es si es capaz de aprovechar al máximo este enfoque en términos de su trabajo de diseño y desarrollo. La brutal autocrítica del jefe de Alpine. ¿Por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la Fórmula 1 en 2025? Steve Nielsen, director deportivo del Team Galo, admitió las limitaciones del auto y planteó su optimismo de cara al futuro. Bueno, y acá tenemos la comparativa, entonces, de lo que les he contado en este último rato, las carreras, la posición final en carrera de Colapinto y Gasly. A ver, desde Imola hasta Abu Dhabi son las posiciones finales de ambos pilotos. En verde está cuando el piloto de esa fila quedó adelante de su compañero, y del otro lado lo mismo. Y una cosita más de Franco Colapinto, que acá lo tenemos, por ejemplo, en la visita que hizo a la Argentina. Franco Colapinto estuvo jugando en el World Paddle Center de Nordelta junto a Carlos Tevez y amigos. Interesante cómo Franco Colapinto está tratando de divertirse y de relajarse, porque esto es algo que necesita Franco Colapinto. Me voy por un ratito y después vuelvo en este programa que es el anteúltimo en esta radio de La Hora de la Velocidad. La hora de la velocidad llegó a las 15 horas desde Mar del Plata. La pulpería de Roberto. Conducción: Roberto Santamaría, El Pulpero. Un programa con recuerdos, anécdotas, poesía, música, entrevistas y todas nuestras tradiciones. La pulpería de Roberto, desde Mar del Plata, todos los lunes, 18 horas, por FM Iberoamérica 100.3. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo. De lunes, puro
Bueno, seguimos con este programa que se llama La Hora de la Velocidad, que me quedan algunas noticias, no me alcanzó el tiempo. Por eso me quedan algunas noticias y ya se termina este programa. Vamos con el escándalo que hay en la Fórmula 1 por los motores. A ver de qué se trata esto. El primer escándalo en la Fórmula 1 con el nuevo reglamento. Ferrari, Honda y Audi denuncian ante la FIA a Mercedes y Red Bull. Las dos escuderías han podido encontrar la manera de mantener la compresión de los motores de 2026 al nivel de 18.1 en lugar de 16.1 exigido. Esto se traduce en 15 caballos extra de potencia y hasta 3 décimas por vuelta más rápidos en Albert Park, escenario de la primera carrera de la temporada 2026. Bueno, ya tenemos entonces el primer escándalo. Veamos. Un truco con el motor causa problemas en la Fórmula 1. ¿Protesta en la primera carrera? Esto lo escribe Christian Menat de magazine.com. Los fabricantes de motores de Fórmula 1 están furiosos por una laguna en el reglamento. Un fabricante se enfrenta a una protesta en la apertura de la temporada. ¿Acaso la FIA no aclaró el reglamento? Bueno, Christian Menat, por ejemplo, es un periodista que ha sabido estar cerca de Helmut Marko y la gente de Red Bull. Acá en esta imagen lo vemos en Motorsport-Magazine de YouTube con Helmut Marko, hombre fuerte de Red Bull que fue eyectado de este equipo tras haberse manejado mal y no haber dejado conforme a los directivos de Red Bull. Entonces, seguimos con esta noticia que dice: un truco con el motor causa problemas en la Fórmula 1. ¿Protesta en la primera carrera? Bueno, desde hace tiempo existe una disputa entre los fabricantes de motores sobre la interpretación del reglamento. La principal preocupación es la relación de compresión. Al parecer, un fabricante ha encontrado la manera de eludir la relación de compresión estipulada. El motor actualmente permite una relación de compresión geométrica de 18.1 para 2026. Solo se permitirá 16.1. Y ahora se ha descubierto que Mercedes y posiblemente también Red Bull Powertrains han encontrado la manera de aumentar la relación de compresión durante el funcionamiento. El documento 042 es una adenda al reglamento técnico y define el procedimiento para determinar la relación de compresión. Esto sucede en el motor. Según este procedimiento, los motores no deberían superar la relación permitida de 16.1, pero en funcionamiento se deberían volver a conseguir relaciones de compresión de 18.1 mediante este truco, según fuentes del paddock. Ferrari, Honda y Audi instan a la F1 a poner fin a esta maniobra, aclarando el reglamento que invocan en el artículo C1.5, que en el prólogo del reglamento técnico establece: los monoplazas de Fórmula 1 deben cumplir plenamente este reglamento en todo momento. ¿Qué más tenemos en esta noticia? El escándalo de la Fórmula 1 antes de que empiece la primera carrera. El debate recuerda a la flexibilidad de los componentes aerodinámicos que solo se prueba estáticamente. La FIA reconsidera el procedimiento de medición. Atentos a esto. El procedimiento de medición de la FIA para la relación de compresión es estático y se realiza a temperatura ambiente. Aunque los valores permitidos han cambiado, la norma en sí sigue siendo la misma, al igual que el método de medición. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en frío los motores miden 16.1 y en caliente la relación es 18.1, es decir que pasan el límite de expansión. El asunto aún no está cerrado para la FIA. El asunto se seguirá discutiendo en foros técnicos con los fabricantes de motores
declaró un portavoz, no se sabe quién. La FIA revisa continuamente estos asuntos para garantizar la imparcialidad y la claridad. Es posible que se consideren ajustes a las regulaciones o a los procedimientos de medición en el futuro. Los fabricantes de motores declinaron hacer comentarios. Les explico básicamente de qué se trata esto. La compresión del motor no puede pasar de los 16.1, y esto cuando los motores están en caliente, están en función. Hay motores como los de Red Bull Powertrains y los de Mercedes que superan esta medición y se expanden a 18.1. Entonces, en este sentido, ellos ganarían ventaja. Entonces los demás equipos que ya se enteraron de este rumor, porque un supuestamente ex empleado de uno de estos equipos lo dio a conocer, pero el reciente empleado que fue despedido de uno de estos equipos es Helmut Marko. No quiero decir que sea él, pero es un empleado muy recientemente eyectado de un equipo. Seguimos con esta noticia. Entonces, si se permite el truco, será imposible que dichos fabricantes se pongan al día a tiempo. Una relación de compresión más alta requiere de no solo el truco, sino también todas las partes, las presiones y todos los elementos, los componentes resistentes. O sea, a ver, si este truco es permitido finalmente por la FIA, Mercedes y Red Bull van a salir con ventaja en sus motores, porque no van a tener ninguna limitación. Y los demás equipos, para hacer el desarrollo de sus motores a que lleguen a expandirse de esta manera para ganar tiempo y ganar potencia, tardarían meses. Entonces vamos a ver cómo resuelve la FIA este gran problema. Seguimos con esta noticia que dice: polémica por la normativa de motores. La temporada 2026 de Fórmula 1 ya está en marcha con Mercedes en la mira. Esto es solo el principio. Frédéric Vasseur fue un visionario, el team principal de Ferrari. Dice, o quizás ya lo sabía, imagina que se te ocurre una idea brillante para tu alerón delantero, nos dijo. Estás rebosante de entusiasmo y piensas, esto va a arrasar. Construyes tu coche en torno a este alerón y a esta idea, y entonces en diciembre la FIA aparece y te dice, no, está prohibido. Olvidaste el artículo 56.b párrafo 3, tu coche es chatarra. Lo mismo ocurre con el motor. Cuando tienes una idea, tienes que asegurarte de que sea legal. Esto da la pauta de para dónde vienen las quejas de los demás equipos. Dice esta noticia, atención, la FIA se reunirá con los motoristas este lunes tras el Motorgate de Mercedes y Red Bull. Esto lo informó L'Équipe, el diario deportivo de Francia. Última hora. Bueno, estos son noticias picantes. Acá lo tenemos a Laurent Mekies, team principal de Red Bull. Dice, sería ingenuo pensar que vamos a aterrizar en el primer puesto de inmediato. Sabemos que vamos a pasar unos meses muy duros, muchas veces sin dormir, algunos dolores de cabeza. Lo hemos dicho muchas veces, las decisiones de hacer tu propia unidad de potencia, en este caso para nosotros con el apoyo de Ford, es la decisión más loca que uno puede tomar. Probablemente fue una decisión que solo Red Bull puede tomar. Agrega Laurent Mekies. Esto se agrega a lo que dijo Laurent Mekies. Escuchen. Raymond Vermeulen, representante de Max Verstappen, expresó su optimismo sobre la nueva unidad de potencia Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1. Se oyen cosas buenas del motor, pero ¿qué es bueno? No sé cuál es la referencia, así que esperemos a ver. Creo que el detonante será el equipo que sea capaz de revertir la situación lo más rápido posible, si no está en lo más alto de la jerarquía. Esto lo dijo el representante de Max Verstappen. O sea, están entusiasmados y se los puede comparar con el equipo Alpine, que ya hace un rato también les dije esto, que están entusiasmados, pero hay que ver
a dónde están parados con respecto a los demás equipos. F1 2026, ya estalla la polémica por los futuros motores de Mercedes y Red Bull Ford. Ferrari, Audi y Honda han presentado una queja ante la FIA por una zona gris. Bueno, estos son los titulares de estos periódicos digitales que ustedes por ahí no los leen y no los van a ver en la televisión. La FIA no oculta su plena conciencia del debate, aunque reitera que el método de prueba no ha cambiado con respecto al reglamento anterior. Un portavoz de la federación declaró que el reglamento define claramente la relación de compresión máxima y el método de medición, que se basa en condiciones estáticas a temperatura ambiente. Les explico esta parte, o sea, supuestamente la medición puede hacerse en medidas estáticas y puede hacerse en temperatura ambiente, o sea que las mediciones solamente se hacen en ese entorno. Temperatura ambiente, el motor sin funcionamiento. Seguimos entonces con esta noticia que dice: la FIA no ha descartado intervenir si la controversia se intensifica al inicio de la temporada. El portavoz añadió: es cierto que la expansión térmica puede influir en las dimensiones en condiciones de funcionamiento, pero la normativa actual no permite realizar mediciones con el coche caliente. La FIA revisa constantemente estas cuestiones para garantizar la equidad y la claridad, y de ser necesario se podrían considerar ajustes a las regulaciones o procedimientos de medición en el futuro. Sin embargo, con los motores a punto de homologarse antes de Melbourne y los diseños ya finalizados, cualquier modificación que requiera nuevos componentes internos sería extremadamente compleja, especialmente con tan poca antelación. El dilema es claro: o la FIA interviene y prohíbe la explotación de esta zona gris, o considera la solución legal y abre la puerta a todos. Así que, bueno, básicamente les digo que esto es el escándalo que está atravesando la Fórmula 1, porque ahora ustedes pueden ver que la FIA ya mandó a un portavoz a decir que las mediciones se hacen en temperatura ambiente, con el coche, el auto detenido, que no se hace esto en plena competencia con el motor caliente, estas mediciones. Entonces, los equipos ya se están quejando y abrieron la batalla, empezaron la batalla con la FIA para ver si realmente hay una corrección de estas medidas que los equipos que tienen motores Mercedes y Red Bull Ford Powertrains están tomando, porque no se va a poder hacer otra cosa. No hay tiempo para hacer un motor nuevo, no hay tiempo para desarrollar el motor y que el motor salga con una explotación de dimensión y que haya otras cosas nuevas. Nadie está a tiempo de inventar nada nuevo, y Red Bull y Mercedes han explotado la zona gris, como dice esta persona miembro de la FIA. Y vamos a ver uno de los miembros, precisamente un comunicado de la FIA, dice: es cierto que la expansión térmica puede influir en las dimensiones a temperatura de funcionamiento, pero las reglas actuales no requieren la medición en condiciones de calor. Dicho esto, el tema no se ha discutido y se sigue discutiendo en foros técnicos. Bueno, todo esto que les leí hace un rato. Y también tenemos esto que dijo Nicolás Tombasis: hemos adoptado un enfoque diferente al anterior. En primer lugar, les hemos dicho claramente a los equipos que tendremos tolerancia cero con cualquiera que aproveche las lagunas en las reglas que nos han ocultado. Si un equipo presentara una solución basada en una interpretación específica de las reglas sin pedirnos aclaraciones, jamás lo escucharíamos. Y si alguien desarrollara un concepto basado en una interpretación ambigua al 50%, sería un suicidio para este equipo. Bueno, esto lo dice gente de la FIA también. Así que está la FIA mostrándose como, bueno, ambivalente. Por ahí algunos hablan de algunas medidas que se pueden tomar, otros hablan de otras. Veremos. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el motor y la compresión. Acá tenemos
bueno, la bujía, los pistones, estas partes del motor con los pistones, esto es lo que se expandiría más de la cuenta, entonces daría una ventaja de 0,3 segundos por vuelta, un aumento de 15 caballos de fuerza si un equipo tiene estas mediciones engrandecidas. Veamos algunos ejemplos de lo que pasó antes: castigos de la FIA en zonas grises y represión regulatoria. Esto pasó, por ejemplo, con la flexión aerodinámica en 2025, con el Mini DRS inmediatamente post descubierto. También la flexión del alerón trasero 2025, nuevos test más severos inicio de temporada, y el alerón, flexión en el alerón delantero en España, por ejemplo, nuevos test a mitad de temporada, modificaciones para la mitad de la parrilla. El suelo y medidas más bajas, desgaste del suelo, DTO 39, escrutinio de planchas más estricto y flexión del suelo, endurecimiento de las pruebas. Esto después de algunos escándalos también que han pasado más desapercibidos. Modos de fiesta 2020, prohibido, modo único todo el fin de semana. Esto lo hacía Mercedes, por ejemplo, en la unidad de potencia. Ponían al motor en un modo diferente y les daba ventaja, evidentemente. La quema de aceite en Ferrari, por ejemplo, con límites más estrictos y vigilancias. Una sospecha hacia Ferrari. Y el caso más polémico fue el de Ferrari en el 2019, con un bypass del sensor de flujo de combustible que le daba gran ventaja de rendimiento y una sanción velada de 2 años en la sombra que estuvo el equipo Ferrari. Bueno, son antecedentes de algunas zonas grises que han estado los equipos y lo que ha hecho la FIA como castigo. Y vamos a ver lo último: los fabricantes de motores de Fórmula 1 en disputa por un supuesto truco de Mercedes. La nueva era de la Fórmula 1 está a punto de comenzar, pero ya se está gestando un conflicto entre proveedores de motores. Se filtraron trucos para aumentar la compresión del motor de Mercedes después de que, según se informa, un empleado cambió de bando y compartió secretos con equipos rivales. Bueno, según se informa, como les dije hoy, un empleado cambió de bando y compartió secretos con equipos rivales. O sea, un empleado, el único que echaron relevante, Helmut Marko, que quedó muy enojado con Red Bull y que ustedes escucharon en la primera parte de este programa de hoy todas las cosas que dijo Helmut Marko. No voy a acusarlo directamente a él, pero es el candidato número 1. Es curioso cómo las sospechas sobre Mercedes y Red Bull empezaron a formarse, incluso antes de que los motores hubieran recorrido un solo kilómetro en la pista. Como suele ocurrir en el Silicon Valley de automovilismo, el simple cambio de lealtad de un empleado basta para exponer las actividades de un equipo o fabricante de motores a sus rivales directos. La pelota está ahora en el tejado de la FIA. Bueno, esto es para cubrir al delator. Literalmente están cubriendo al delator. No van a decir quién es. Y por esto ahora están todos los equipos en batallas para ver qué es lo que se permite y qué no. Motorizadores de Fórmula 1, unidades de potencia que sean idénticas a las utilizadas por su equipo de fábrica, abarcando rendimiento, confiabilidad y componentes. Cambio en la FIA en 2018. Los fabricantes ya están obligados a demostrar que el hardware que suministran a sus equipos es idéntico. Tras una nueva directiva técnica emitida el mes pasado, la FIA ahora les exige garantizar que su hardware pueda ser operado exactamente de la misma manera por todos los equipos que lo utilizan. Bueno, esto básicamente significa que si Mercedes tiene un motor que provee a otros equipos, que ya les voy a mostrar en una placa cuáles son esos equipos tienen que tener el mismo motor, la misma unidad de potencia, tiene que tener el mismo rendimiento. Y después la diferencia va a ser entre el chasis de un equipo y otro, quién queda adelante y quién queda atrás, y según qué piloto maneje ese auto también. Así que Mercedes
arrastraría en este caso, si hacen trampa, a 3 equipos más además de ellos. Colapinto en este caso saldría perjudicado, no directamente, pero su equipo. Algo podría pasar. Límite de compresión 16.1. Este año era 18.1. Trampa. Uso de materiales avanzados para que tras medición de la FIA con efecto térmico durante la competencia la compresión cambie a 18.1 con el enfriamiento y tras la nueva medición volvería a dar 16.1. Mercedes y Red Bull pasaron la prueba estática de la FIA. Equipos demandantes, bueno, el artículo C1.5 establece que el auto debe ser legal en todo momento durante una competencia. Bueno, esto que ya se los leí, pero se los repito. En Brasil se prohibieron alineaciones de titanio y otros metales de última generación que se expanden mucho más para que la tabla no se desgastara tanto, ya que ese tipo de trampas estaban prohibidas en el reglamento. La idea es similar, incumplir la ley siendo legales. Solo en los momentos de medición se desconoce qué escudería usaban esta trampa. Bueno, yo ya les dije que probablemente haya sido Red Bull, que estaba en el Gran Premio de Brasil clasificando muy atrás y después quedó muy adelante. Penalización a Aston Martin y otras escuderías por simplemente romper el espíritu de la norma, y en este caso sí eran legales, no como en el caso que nos ocupa. O sea, a Aston Martin, por traer innovaciones en otros momentos, lo penalizaron injustamente. Vamos con lo último de este escándalo que va a tener más para sacar a la luz la próxima semana. La FIA aprueba medidas para evitar diferencias de rendimiento de motores en la F1 2026. En una reunión celebrada hoy, la FIA aprobó la realización de pruebas durante la temporada 2026 para medir el rendimiento de los motores. Y lo último, dice, el concepto en cuestión se denomina oportunidades adicionales de desarrollo y mejora, ADUO, y su objetivo es brindar a los equipos la posibilidad de realizar cambios en la homologación de las unidades de potencia, una reducción adicional del límite de gasto, especialmente para aquellos con graves problemas de fiabilidad, y horas adicionales en las pruebas de desarrollo de motores. Todo esto para que no haya gran dominio de un solo fabricante, como ocurrió con Mercedes al inicio de la era híbrida en 2014. Por lo tanto, la FIA evaluará el rendimiento de cada unidad de potencia después de los grandes premios de Miami, Bélgica y Singapur, la sexta, duodécima y 18ª ronda de la temporada 2026 respectivamente. Dependiendo de los resultados se podrían tomar las medidas mencionadas para igualar el rendimiento de los motores. Y bueno, básicamente entonces es lo que les estoy diciendo. Acá tenemos que en el transcurso del año, en diferentes pruebas de la temporada, los de la FIA van a estar midiendo a los equipos, y los que estén más rezagados van a tener una reducción adicional del límite de gasto y van a tener más horas adicionales en las pruebas de desarrollo. Esto es para igualar a los equipos que estén en la punta. Ahora vamos a ver algo interesante que tiene que ver con la llegada de la réplica del McLaren, el auto campeón que manejó Norris y su excelente rival y compañero Piastri. El McLaren ya estuvo en Buenos Aires y va a estar en Mar del Plata para que lo vean. Entonces fíjense, 2 videos, vayan a ver esta réplica. ¿Un McLaren F1 en Buenos Aires? Sí, así como escuchaste. Durante el día de hoy y hasta las 6 de la tarde, esta réplica del monoplaza campeón del mundo será exhibida en la Casa Central del Banco Nación en una movida organizada por el propio BNA junto a Mastercard, que es uno de los principales partners de McLaren. Además del monoplaza exhibido, también hay simuladores oficiales de la escudería, espacio para fotos y beneficios especiales para quienes tengan Mastercard Banco Nación. Y buenas noticias para quienes no puedan acercarse hoy, porque es solo el inicio del tour del McLaren, que estará presente del 18 al 23 en el DOT y del 26 al 3 de enero en el Paseo Aldrey de Mar del Plata. Déjame en comentarios si vas a ir y con quién. Atención, fanáticos y fanáticas de la Fórmula 1, les dejo este datito al pasar. Si andan por la zona de la Plaza de Mayo, hoy hasta las 18 horas frente a la puerta de la sede central del Banco de la Nación Argentina van a poder estar contemplando esta réplica del Fórmula 1 del campeón del mundo de esta temporada, Lando Norris.
sorprendente, no solo por sus detalles, sino por sus dimensiones. Es una oportunidad que no se pueden perder. No dejen de consultar en la puerta porque habrá diferentes actividades y tal vez se pueden sumar en alguna de ellas. Yo estuve de paso, pero incluso me dijeron que hay simuladores y que se pueden sacar fotos con el auto, pero esto chequenlo con la gente en el ingreso. Realmente vale la pena. Bueno, seguimos entonces con la hora de la velocidad. Y acá tenemos entonces a los proveedores de la Fórmula 1 para el año 2026. Los motores y los equipos. Hay 6 equipos que están con 4 con Mercedes y 2 con Red Bull Ford Powertrains, que esos serían los que estuvieran sacando ventaja en la zona gris. Hay otros 5 equipos que están con otros motores. Ferrari, por ejemplo, que tiene a Ferrari, Haas y Cadillac. Honda, que tiene Aston Martin, y Audi, que tiene la propia marca Audi. O sea que hay más de la mitad que están con zonas grises y menos de la mitad que son los que se quejan. Y bueno, y está todo por verse. Y aparte, fíjense las fechas que dio la Fórmula 1 para los próximos lanzamientos. El 15 de enero, Red Bull y Racing Bulls. El 20 de enero, Audi. 23 de enero, Haas. También esa fecha para Alpine. El 8 de febrero, Cadillac. Y el 9 de febrero, Aston Martin. Son equipos que faltan todavía McLaren, Mercedes, Ferrari y Williams, pero hay otros informes que dan la pauta de que ya otro equipo confirmó, que es Ferrari. Entonces, 15 de enero, Racing Bulls y Red Bull. 20 de enero, Audi. 23 de enero, Haas y Alpine. Y también Ferrari. 8 de febrero, Cadillac. 9 de febrero, el equipo Williams. Y estos son todos los equipos que van a estar con estos cambios. Y ahora vamos a ver algunas noticias que tienen que ver con Mercedes y de cómo Toto Wolff está protegiendo a Andrea Kimi Antonelli, a pesar de que no fue una buena temporada su primera en la Fórmula 1. Realmente esto es algo para tener en cuenta. Y Mercedes también, les tengo que contar que estuvo hablando, y como ustedes vieron que en este año 2026 y durante toda esta nueva era va a proveer a 3 equipos, además de ellos, que sería el cuarto, Mercedes ya está diciendo que no va a ser siempre igual. Por ejemplo, acá tenemos esta noticia que dice: oficial, Mercedes reducirá su número de equipos clientes en la Fórmula 1. Razones técnicas e industriales motivan esta elección. Yo diría que son otras las razones. Esta noticia dice: nuestra mentalidad actual, después de las conversaciones con Ola Källenius, el CEO de Mercedes, es la que reduciremos el número de equipos que impulsaremos en el próximo ciclo. El número óptimo probablemente esté entre 2 y 3, diría yo, dijo Toto Wolff. Dependerá de las nuevas reglas. ¿Serán más sencillas? ¿Qué creemos que podemos aprender equipando a más equipos con motores? Aunque tengamos que congelar ciertos diseños antes. Highwell Thomas, director general de Mercedes AMG High Performance Powertrain, señala que abastecer a varios equipos no es del todo malo. Según él, la gran cantidad de coches en pista genera una gran cantidad de datos valiosos para el desarrollo. Dice: hemos demostrado en el pasado que impulsar a más de un equipo implica más datos, más información y más kilómetros recorridos. Hay 4 veces más de ingenieros que te dicen: no puedes hacerlo mejor de esta manera o de aquella. Esto es extremadamente beneficioso para diseñar un producto excelente. Pero hay otra cara de la moneda. Dice: la desventaja es que hay que producir una cantidad enorme de material, como dice Toto, y hay que tomar ciertas decisiones con antelación. No estoy seguro de que esto siempre te penalice, porque a veces puedes operar demasiado cerca de los límites. Esta es la otra cara del problema. Thomas Highwell admite que todavía es difícil determinar la configuración ideal. Ni siquiera sé si el número correcto
en un equipo, 2, 3 o 4, tiene que haber un punto medio, y creo que probablemente esté más cerca de 4 que de 1. Bueno, son las opiniones de la gente de Mercedes, que claro que este año se van a ver en plena competencia. No solamente fueron superados por McLaren con el motor Mercedes, que ganó todo, sino también que ahora puede que se les acerque Williams y Alpine, Alpine sobre todo, que ha invertido todo su presupuesto al año 2026. Y como les decía, Toto Wolff protege a Andrea, Kimi y Antonelli. Dice: Mercedes pone fecha al máximo nivel de Antonelli. El team principal de Mercedes hace una previsión. Según él, Antonelli alcanzará su máximo nivel dentro de unos años. Por lo tanto, en 2026 no espera necesariamente verlo luchar con los mejores en las 24 carreras del campeonato. Bueno, ya Toto Wolff, que es su apuesta, es Antonelli, ya lo está defendiendo, ya se está poniendo delante y está diciendo: miren, no vean tanto él porque todavía está aprendiendo y va a seguir aprendiendo. Bueno, esto sigue, ¿no? Dice: ¿cuándo esperaremos que alcance su pico? Y Toto Wolff respondió: dentro de 3 a 5 años a partir de ahora, y ese es el tiempo que debemos concederle. Creo que ya sabe mucho de este deporte porque es lo que vive y respira cada día, pero está el componente humano en el que debes madurar como joven, afrontar las dinámicas y la presión de este entorno. Dicho esto, no hay ninguna duda de que va en la dirección correcta. De Toto Wolff dice: hay mucho que asimilar, hay muchas novedades, así que creo que sería extraordinariamente difícil para alguien afrontarlas en su primer año. Por eso estoy contento de que Andrea Antonelli ya haya hecho un año en Fórmula 1 en 2025. Muy contento de que conozca el equipo, que forme parte del equipo. Ha venido a Brixworth, sede de Mercedes Powertrains, en muchas ocasiones. Hemos revisado todas las cuestiones técnicas que cambiarán. Está aportando su contribución, así que sí, estoy realmente muy satisfecho de que haya competido este año. Y el novato bajo presión, Antonelli, se defendió bien contra los caníbales de la Fórmula 1 según Wolff. Toto cree que el italiano ha estado a la altura de las expectativas en 2025. Bueno, ahí tenemos la tabla de posiciones finalizada la temporada con carrera tras carrera, y veamos que en la mayoría de las carreras Russell está en los puntos, salvo en una ocasión que es puesto 11 en Mónaco, con una estrategia horrible de Mercedes. Después, en el resto de las carreras, señor consistencia, estuvo puntuando en todas Russell, y en la mayoría adelante de Antonelli, que en algunas ocasiones lo ha superado, sobre todo en la segunda parte de la temporada, pero Russell hizo una temporada espectacular, exprimiendo al máximo ese auto, y fíjense la tabla. Antonelli abandonó muchas veces y otras veces fuera de los 10 primeros. Antonelli, bueno, Toto Wolff lo defiende porque es su apuesta. Y acá vemos estos datos: Russell y Antonelli cabeza a cabeza en 2025. Puntos: Russell 319, que terminó cuarto en el campeonato de pilotos, y Antonelli 150, séptimo en el campeonato de pilotos. 2 carreras que ganó Russell, ninguna Antonelli. 9 podios de Russell, 3 de Antonelli. 2 poles de Russell, ninguna de Antonelli. Resultado de carrera: 21 veces Russell terminó adelante de Antonelli y 3 Antonelli delante de Russell. En clasificación los mismos datos, y en la sprint 5 veces Russell le ganó a Antonelli, solo una ganó Antonelli a su compañero de equipo. Así que son datos espectaculares que da la pauta de que Russell es un piloto que tiene muchas ganas de ir a la batalla. Vamos a ver otro video que dice cuánto ganan los equipos de Fórmula 1.
equipos de Fórmula 1 este año. Los equipos y pilotos pueden ganar millones extras durante la temporada gracias a premios y bonos. En la Fórmula 1 tenemos dos campeonatos, el de pilotos, que la mayor motivación es la deportiva, y el de constructores, que ahí sí van por la lana. En vez de ganar dinero por carrera, los equipos compiten por un premio que se distribuye al final de la temporada. No quiere decir que los pilotos no reciban nada, pero lo de ellos depende más de las cláusulas que tengan en sus contratos. Este año, McLaren, que es campeón, recibirá 132.9 millones de dólares. En segundo lugar, Mercedes, 124 millones. Tercer lugar, Red Bull, 115 millones. Incluso el último lugar, que este año fue Alpine, se va a llevar 57 millones de dólares. Ahora, los bonos de los pilotos van a depender del número de puntos que consigan en el año. Y más o menos por punto les pagan 10,000 dólares. Ahora sí, si tú fueras jefe de equipo, ponme aquí cómo invertirías ese dinero. Bueno, y ya tengo que llegar al final porque se me pasó volando. Me quedan algunas cosas, pero hemos viajado por muchos equipos y hemos visto todo lo que está pasando, así que la próxima semana será el último programa de la Hora de la Velocidad en esta radio que es la FM 100.3. Pero ustedes suscríbanse a Lo Invisible Medios Digitales en YouTube. Ahí seguiré con los programas. Soy Leandro de Paolo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Guiando el movimiento de la competición, la hora de la velocidad, la Fórmula 1.